Tras la repentina muerte de mi marido por un ataque de asma, mis suegros se sentían tan culpables a diario que no soportaban mirarme a los ojos. Me cuidaron de todas las maneras posibles, temiendo que no soportara la viudez y me volviera a casar con su nieto. Mis padres insistían en que me volviera a casar, diciendo que no podía quedar viuda para siempre e intentaban emparejarme con posibles parejas. Pero estaba decidida a serle fiel a mi esposo de por vida. Incluso les aseguré a mis suegros que se quedaran tranquilos, jamás permitiría que mi hijo llamara papá a otro hombre. Durante 3 años, sin importar lo duros o agotadores que fueran los días sin mi esposo a mi lado, apreté los dientes y perseveré. Pero fue en el 3er aniversario de la muerte de mi esposo. Accidentalmente escuché a mi suegro regañar enojado a mi tío: Lucas, el que tenía asma desde la infancia era tu hermano mayor, y el que murió era tu hermano mayor. ¿Por qué tuviste que fingir una muerte y asumir la identidad de tu hermano? ¿Lucas? ¿No es ese el nombre de mi esposo? ¿Qué quieres decir con fingir muerte? Me quedé congelada, todavía sin procesar lo que había sucedido, cuando la voz del hombre sonó a continuación: papá, en ese entonces, cuando mi cuñada estaba embarazada, ¿cómo pudo soportar tal golpe? En cuanto a Clara, ya le di un hijo, así que no estará sin hijos por el resto de su vida, es suficiente. Desde ese día, decidí asumir la responsabilidad de cuidar a mi cuñada en lugar de mi hermano mayor. En cuanto a la identidad de Lucas, que quede enterrada de una vez por todas. No tuve ánimos para escuchar el resto de la conversación, solo sentí que mis manos y pies se enfriaban, y mi cabeza palpitaba como si me hubieran atravesado con agujas de acero. Resultó que quien murió no era mi esposo, sino su hermano gemelo mayor. Y el esposo que debería haber sido más cercano a mí, llegó al extremo de fingir su muerte y abandonarnos a mí y a nuestro hijo, todo para mantener a la esposa de otro hombre. En ese momento mis lágrimas finalmente brotaron sin control. Lucas me salvó del abismo una vez, cuando me secuestraron y mi reputación quedó arruinada, nunca me despreció. Al contrario, se arrodilló ante mí y me propuso matrimonio, jurando tratarme bien toda la vida. Después del matrimonio, me cuidó con esmero, sin permitirme sufrir ni el más mínimo agravio. Todos decían que Lucas era un romántico empedernido, y me convertí en objeto de envidia y celos entre todas las mujeres del pueblo. Así que, tras su fallecimiento, decidí no volver a casarme por él. Pero ahora, al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de lo insensata que fui. Lucas siempre había gozado de buena salud, jamás había cogido un simple resfriado. ¿Cómo pudo morir de asma? Así que resultó que todo fue una actuación suya, fingiendo durante 3 años, solo para cuidar a la mujer que llevaba en el corazón. ¿Y entonces qué hay de nuestro hijo y yo? ¿Qué significamos para él? Me tapé la boca con desesperación para no hacer ruido, me di la vuelta avergonzada y salí corriendo. De vuelta en la habitación, mi hijo se despertó por el ruido que hice, frotándose los ojos. Los miré a él y a Lucas, sus rostros parecían sacados del mismo molde, y me dolió el corazón como si me hubieran cortado con un cuchillo. Como padre, ¿cómo podía Lucas soportar que tan joven cargara con la etiqueta de no tener padre? Al ver la pena que intentaba ocultar, el rostro de mi hijo se llenó de compasión. Mamá, ¿acaso papá fingió no conocerte otra vez? Mi corazón dio un vuelco y de repente recordé que, después de que Lucas apareciera como Nathan, mi hijo lo había estado llamando papá todo el tiempo, pero en ese momento siempre lo detenía, diciéndole que no era papá, era tío. Simplemente pensaba que el niño extrañaba demasiado a su padre y no podía distinguir la diferencia con su tío, que se parecía exactamente a él, pero nunca imaginé que yo era la que estaba terriblemente equivocada. Resultó que la vista del niño siempre había sido aguda, siempre reconocía a su padre biológico, pero no entendía por qué su verdadero padre, de repente, dejó de reconocerlo. No me extraña que Nathan fuera tan bueno con mi hijo y conmigo, siempre trayendo algo para mi hijo, comprara lo que comprara, cuidándolo con cariño, enviándole carne y verduras de vez en cuando, y ayudándolo económicamente con discreción. Pero en cuanto mi hijo lo llamaba papá, se volvía muy estricto, interrumpiéndolo y corrigiéndolo con rapidez. La gente decía que para ser un tío tan bueno, no había nada de qué quejarse, incluso los padres biológicos rara vez lograban hacer tanto. Antes de saber la verdad, siempre le estaba muy agradecida a este tío, guardando estos favores en mi corazón y pensando constantemente en cómo recompensarlo en el futuro. Pero ahora que sé la verdad, todo me parece tan irónico. Originalmente era el padre biológico de mi hijo, ¿no es justo que lo trate bien?
¿No le duele el corazón por hacer estas cosas? No pude ocultar la amargura que crecía en mi interior, nunca antes había sentido con tanta claridad que el Lucas que conocía ya estaba muerto. Él fue quien se enterró. Y como no había estado con ningún hombre en 3 años por su culpa, esta relación podía darse por terminada. Después de tranquilizarme, miré a mi hijo con seriedad y le pregunté si estaría dispuesto a que mamá se casara con otra persona para buscarle un nuevo padre. Mamá, no sé por qué papá nunca me reconoció, pero como tú ya no lo quieres, yo tampoco. Donde quiera que vayas, Noah irá contigo. Si papá no te protege, Noah lo hará. Sintiendo mi dolor, Noah me abrazó fuerte, sus pequeñas manos me palmeaban la espalda repetidamente consolándome. En ese instante las lágrimas brotaron de mis ojos, tiñéndolos de rojo. De acuerdo. Abracé a mi hijo y llamé a mis padres. La llamada se conectó, pero antes de que pudiera decir nada, mis padres comenzaron de inmediato con sus habituales y serias advertencias. Clara, desde que Lucas falleció, Adrián me ha propuesto matrimonio más de una docena de veces. Se conocen desde la infancia, se entienden bien y además él sigue siendo comandante. ¿Por qué eres tan terco y te niegas a casarte? Corté indirectamente, mamá, papá, ya lo he decidido. Acepto casarme. Hubo un silencio de 5 segundos al otro lado, luego un estallido de alegría e incredulidad. ¿En serio? Genial. Nos alegra que hayas entrado en razón. Me pondré en contacto contigo enseguida y empezaré a preparar la boda. No te preocupes, Adrián nos ha prometido muchas veces que una vez que te cases con nosotros, tratará a Noah como a su propio hijo. En cuanto a ti, ve y disfruta de tu vida. Incluso por teléfono pude sentir la emoción de mis padres. Estos últimos 3 años, se preocuparon muchísimo por mí, pero por culpa de Lucas, los decepcioné siempre. Pero ahora, eso ya no pasará. Al día siguiente llevé a mi hijo abajo a comer. En la mesa Lucas servía atentamente los platos y le servía agua a mi cuñada y a mi sobrina, que se movían de un lado a otro. Para cualquiera que lo viera, era la imagen de una familia de 3 feliz. Antes de saber la verdad, había envidiado innumerables veces a mi cuñada por estar tan bien cuidada, imaginando que si Lucas no hubiera muerto, me habría tratado igual de bien. Pero ahora al volver a ver esta escena, solo sentí una amarga ironía. Me escocían los ojos insoportablemente, pero me obligué a no llorar, porque no quedaba nadie para secarme las lágrimas. Lucas vio mi rostro pálido y blanco como el papel, y tomó la iniciativa de poner un trozo de carne en mi plato y en el de mi hijo. Deberías comer más. Lucas ya está muerto, pero aunque no pienses por ti mismo, tienes que pensar en tu sobrino. Su tono era natural, mostrando preocupación por mí como lo haría un tío, como si el Lucas del que hablaba como muerto no fuera realmente él. Tío, solo vine a servirle comida a mamá. Pero al instante mi hijo levantó los palillos, puso un trozo de carne en mi plato y le respondió a Lucas con una comprensión madura. El rostro de Lucas cambió de repente al oír esto y sin querer, tiró el plato y los palillos. Porque era la primera vez que su hijo lo llamaba tío. Antes, por mucho que lo corrigiera, nunca lo había llamado tío, siempre lo llamaba papá. Pero hoy el término tío le impactó como un rayo explotándole de repente en la mente. Noah, tú siempre tratabas a tu tío como a tu papá, ¿por qué cambiaste hoy? Miró a su hijo tranquilizándose antes de hablar. Mi hijo solo le sonrió, tío, era porque Noah era pequeño antes que te confundía con papá. Ahora que Noah entiende las cosas, sabe que mi papá murió hace 3 años. No te preocupes, no volveré a insultarte. Lucas se quedó atónito y no pudo decir ni una palabra para refutarlo. Al final, solo pudo soltar unas risas nerviosas y decir, ¿de verdad? Bueno, qué bien. Pero sus ojos no dejaban de escudriñarnos a mi hijo y a mí, como si intentara captar alguna indirecta en nuestras caras. Tomó el palillo varias veces, pero no probó ni un bocado. Mi hijo y yo no lo miramos y simplemente mantuvimos la cabeza gacha, comiendo en silencio. Esto inquietó aún más a Lucas, que nos miraba con frecuencia, y finalmente habló con cautela. Aunque no soy el padre de Noah, Noah no es diferente de mi hijo biológico, todos somos familia. Si alguna vez enfrentas dificultades, acude a mí en busca de ayuda, no siempre las enfrentes solo. Forcé una sonrisa amarga. Se arrepiente porque su hijo ya no lo llama papá. Pero fue él quien decidió fingir su muerte abandonándolo.
Dejé los palillos, tomé a mi hijo que había terminado de comer y me levanté de inmediato. Antes de irme, no le agradecí por cuidar de mi hijo como antes. En cambio, miré fijamente a los ojos atónitos de Lucas y lo dejé con una sola frase: el hermano mayor tiene razón. No importa lo cerca que estés, después de todo no eres el padre biológico de Noah. Mi hijo y yo podemos vivir bien solos. A la mañana siguiente temprano fui a los grandes almacenes, compré los dulces y pasteles que mi hijo llevaba tiempo deseando, y finalmente fui a la sección de bodas. Señalé un precioso vestido de novia rojo brillante y le pedí a la dependienta que lo bajara para probárselo. Al salir del probador, mirándome en el espejo, que parecía varios años más joven, me quedé un poco atónita. La dependienta me miró y me dijo con entusiasmo: ¿es para una boda? El rojo brillante es el más festivo. Mucha gente compra ropa aquí, pero tú eres la primera en lucir este vestido tan bonito. Pero me quité el vestido con cuidado y señalé otro de un color más discreto, pidiéndole a la dependienta que me lo envolviera. Porque para una viuda volver a vestirse de rojo en una segunda boda no está permitido. Al salir de los grandes almacenes con las bolsas llenas hasta el borde, me encontré con Lucas, que estaba de compras con mi cuñada. Se quedó un momento desconcertado al verme y luego me saludó con torpeza: ¿por qué de repente estás de compras? Desde que fingió su muerte no había salido de casa, y mucho menos había tenido tiempo de comprar. Verme con tantas bolsas de repente lo pilló desprevenido. No quería involucrarme con él, así que rápidamente inventé una excusa para ignorarlo. Pero cuando pasó rozándome, vio el vestido de novia asomando de mi bolso, y su expresión se tornó seria de repente. También comprábamos aquí los accesorios para la boda, pero en aquel entonces el vestido era rojo. Ahora el vestido de novia de mi bolso se había vuelto liso. Pero soy viuda, ¿por qué iba a comprarme un vestido de novia? Se quedó allí atónito un buen rato, hasta el punto de que la cuñada que estaba a su lado notó que algo no iba bien. Por la noche, después de recoger a mi hijo del colegio y volver a casa, vi a Lucas esperando en la puerta con una mochila nueva. La etiqueta de la tienda internacional seguía en la mochila, lo que indicaba claramente que había costado bastante. Noah, tu tío te regaló una mochila importada por sacar la máxima nota en el examen. Échale un vistazo a ver si te gusta. Mi hijo me miró y luego negó con la cabeza, mirando a Lucas. Gracias, tío, pero ya tengo la mochila vieja que mamá me cosió. La dulce sonrisa de Lucas se desvaneció lentamente, sus ojos revelaban pánico e inquietud. Le hice un gesto a mi hijo para que volviera primero a su habitación y me paré frente a él. ¿Cómo puedes seguir aprovechándote así de mi tío? Ya no necesitas traer nada. Parecía un poco culpable y algo ansioso. ¿No es mi deber como tío cuidarte? No seas tan formal conmigo. Solté una risa fría. Frunció el ceño y me miró con cierta incomodidad. Después de todo, soy tu tío. Tienes que tratarme así. Lo miré fijamente como si intentara adivinar su verdadero yo, sin entender cómo se atrevía a decir esas cosas. Lo dijiste tú mismo, solo eres mi tío, no mi esposo. ¿Qué derecho tienes a dictarme cómo debo tratarte? Los comportamientos extraños consecutivos de Noah y yo finalmente hicieron que Lucas perdiera la compostura. Intentó tomarme la mano con entusiasmo, preguntándome por qué había cambiado de actitud de la noche a la mañana. Pero me escabullí, diciéndole que solo era de la familia y que me ocupara de sus asuntos. Luego entré y cerré la puerta con fuerza. De pie en la puerta, Lucas se quedó completamente sin palabras. Estos 3 años, aunque asumió la identidad de mi hermano mayor, su vida no fue diferente a la de cuando era Lucas. Todavía se preocupaba por mí y por nuestro hijo, y nos llevábamos muy bien. Pero ahora, al oír mi advertencia, por fin comprendió que ya no estábamos en una relación donde todo era admisible. Debíamos mantener la distancia debida. Esa noche Lucas salió corriendo y compró 3 latas de leche malteada de una sola vez, gastándose todo el dinero que tenía ahorrado. Planeaba darnos estos regalos a Noah y a mí al día siguiente y ofrecer una disculpa como es debido. Pase lo que pase, tengo que arreglar la relación entre mi hijo y yo. Pero él no sabe que esta noche es la última que pasaremos los dos en esta casa. Al amanecer del día siguiente Noah y yo hicimos las maletas a tope y nos recogió el ejército. Antes de entrar a la base el soldado de la estación sonrió y me llamó cuñada, elogió mi belleza, elogió a mi hijo por ser inteligente y adorable,
y dijo que su comandante había hecho un gran trato. Sonreí. Durante esos 3 años nunca usé ropa de colores llamativos, apenas comí carne y viví como un asceta. Mi hijo, por compasión, me acompañó a comer vegetariano, con la cara siempre pálida por la falta de nutrientes. Ahora por fin puedo soltarme por completo. Hasta la carita de mi hijo está llena de ilusión por su nuevo papá. Mi prometido Adrián se lució en este banquete de bodas, preparando docenas de mesas llenas de carne y platillos que solo se encuentran en restaurantes estatales. Incluso invitó a todo el distrito militar e hizo correr la voz en las calles: cualquiera que viniera a felicitarnos recibiría dulces de boda. Cada movimiento que hacía demostraba cuánto me valoraba su nueva esposa. Mientras tanto, en casa de los Lucas llevaba toda la mañana listo para disculparse con Noah y conmigo. Esperó abajo mirando a la izquierda y a la derecha, pero ni mi hijo ni yo bajamos a desayunar. Miró hacia el piso de arriba, con una inexplicable sensación de que algo andaba mal. Con leche malteada y fruta, subió las escaleras y llamó a la puerta, pero nadie vino a abrir. Esa inquietud se intensificó y finalmente se sintió ansioso. Forzó la puerta apresuradamente con fuerza bruta, solo para encontrar la habitación vacía. Tras fingir su muerte y asumir una nueva identidad, ya no podía estar conmigo día y noche. Sin embargo, bajo el mismo techo, viéndonos constantemente, pasaba mis días tranquilamente en casa, cantando sutras y rezando por él, sumido en la tristeza, sin apenas salir. Temprano en la mañana, ¿a dónde podríamos ir mi hijo y yo? Al recordar de nuevo ese vestido de novia, frunció el ceño bruscamente y la certeza que anhelaba se desvaneció. Intentó apresuradamente buscar a mis padres, preguntándoles si sabían dónde había ido, pero un compañero que venía a entregar una invitación lo arrastró sin decir palabra, rumbo al distrito militar. Hoy es el gran día del comandante, como subordinados debemos asistir y celebrar. Escuché que el exmarido de la novia murió, dejándola a ella y a su hijo sufriendo quién sabe cuánto. Por suerte, ahora forma parte de la familia del comandante, es una unión hecha por el cielo. Lucas, todavía molesto y confundido por no encontrarnos a mí ni a mi hijo, aceptó a medias, sin prestar apenas atención a lo que decía el camarada. No fue hasta que entraron en el complejo de la familia militar, y oyó a la gente deseándoles al comandante Adrián y a Clara una vida feliz, que se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Entró en pánico, agarró apresuradamente el hombro de su camarada y exigió: «¿El nombre de la novia es Clara?». Pero antes de que pudiera terminar, al momento siguiente, ya estaba saliendo, sosteniendo las manos de Adrián y mi hijo, frente a su mirada incrédula. En el siguiente instante los ojos de Lucas se pusieron rojos brillantes. Pareció olvidarse del comandante Adrián y sus camaradas a su lado, luego me miró emocionado y preguntó: «Clara, ¿cómo puedes casarte?». Mis emociones estaban completamente tranquilas. Solo lo miré y pregunté: «Mi esposo murió hace años, entonces, ¿por qué no puedo casarme con alguien más?». Parecía un gallo con el cuello apretado, su cara roja brillante pero incapaz de pronunciar una palabra. Al final solo pudo pronunciar unas palabras forzadas: «¿Pero no dijiste antes que estabas dedicada a Lucas y que nunca te volverías a casar en esta vida?». Sonreí. Me equivoqué antes. Lucas, allá arriba en el cielo, seguramente querría que encontrara un buen hogar. Nuestro hijo también quiere mucho a su nuevo papá. Como para confirmar mis palabras, inmediatamente abrazó a Adrián del brazo y lo llamó papá con dulzura. Ningún hombre soportaría oír a su propio hijo llamar papá a otro hombre. Lucas ya no pudo mantener la compostura y se abalanzó, decidido a separar a su hijo de Adrián. Pero sus compañeros notaron rápidamente su comportamiento disruptivo, percibieron la tensión y lo apartaron, disculpándose conmigo repetidamente. Ya no le hice caso y seguí entreteniendo a los invitados, conociendo rápidamente a las demás familias militares. Mientras tanto, Lucas, arrastrado lejos del banquete de bodas, bajó la cabeza con desesperación, sin saber cómo procesar esta explosiva verdad. Realmente me casé con otra persona con nuestro hijo. Y él, como tío mayor, ni siquiera tenía derecho a oponerse. Sin darse cuenta, regresó a casa, sin comprender por qué cambié de opinión repentinamente. ¿Cómo podría yo, quien lo había llorado fielmente durante 3 años, traicionarlo? Distraído, tiró accidentalmente la placa ancestral, volcando también el incensario, esparciendo ceniza asfixiante por el suelo. Solo entonces se dio cuenta de que la placa, que siempre había mantenido impecable,
ahora estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, que claramente no había sido limpiada en varios días. Desde que fingió su muerte, yo recitaba sutras y rezaba por él a diario. ¿Cómo era posible? A menos que ella hubiera descubierto la verdad, nunca estuvo realmente muerto. Las pupilas de Lucas se dilataron desmesuradamente, incapaz de creerlo, pero mis diversos comportamientos extraños no le dejaron otra opción que creer. Sí, el hijo había insistido en llamarlo papá desde el principio hasta el fin. Si hubiera tenido el coraje, ¿cómo no me habría dado cuenta? Pero, ¿qué había hecho? Una y otra vez apartó a su hijo, negándose a reconocerlo. Dedicó toda su energía a cuidar de su cuñada y su hija, mientras descuidaba por completo a su propia esposa e hijo. Mis padres tenían razón. ¿Por qué demonios tuvo que fingir tan torpemente? Trataba a los demás como tontos, así que solo podía observar impotente cómo su esposa e hijo formaban una nueva familia con alguien más. ¿Qué derecho tiene a exigir que no me case nunca más? Todos los recuerdos del pasado lo azotan como una bofetada. Se arrodilló en el suelo intentando recoger las cenizas del incienso, pero se le escapaban entre los dedos. Lo hecho está. Mirando el desorden en el suelo, Lucas finalmente se sintió abrumado por una oleada tardía de arrepentimiento. En ese momento se oyeron pasos afuera de la puerta. Lucas, encantado, pensó que mi hijo y yo habíamos cambiado de opinión, pero al girar la cabeza, se decepcionó al ver que era mi cuñada. Mi cuñada lo miró con una sonrisa incómoda al ver su aspecto desaliñado. Nathan, ¿cómo pudiste arruinarle el ánimo a tu hermano así? Pero Lucas no le dio tiempo a reaccionar. Lo confesó sin rodeos: cuñada, lo siento. Te mentí. En realidad, fue el hermano mayor quien murió hace 3 años. Me hice pasar por él porque temía que no lo aceptaras. Esperaba que mi cuñada se sorprendiera, que se lamentara y lo regañara por ignorar la ética familiar, pero en cambio, mostró una expresión de culpa, como si lo hubiera sabido desde el principio. De repente sintió que se le ensombrecía la vista. Había criticado a su cuñada por haber perdido a su marido, por eso no pudo evitar cuidarla con especial cariño. Pero nunca imaginó que la mujer en su corazón conocía la verdad desde hacía tiempo y quería seguirle la corriente al engaño, transformándolo como a una marioneta. Su cuñada gritó con fiereza: sí, sé desde hace mucho que no eres Nathan, pero ¿qué podía hacer? Sin un hombre que mantuviera a la familia, ¿cómo podríamos sobrevivir yo y el niño? ¿No estabas dispuesta a hacerlo? Lucas la interrogó furioso: ¿nunca pensaste en lo mucho que sufrió Clara, al quedar viuda y criar sola a su hijo? Qué dura debe ser su vida. ¿De verdad eres tan despiadada? Pero su cuñada era indiferente: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Nunca pensaste en tu propia esposa e hijo, así que ¿con qué fundamento dudas de que tenga conciencia? Esas palabras atravesaron el corazón de Lucas como la cuchilla más afilada, dejándolo acribillado de heridas, y no pudo articular una sola palabra para refutar. En un ataque de rabia y angustia, incluso escupió sangre. Ignorando los gritos de su cuñada, Lucas se desplomó en el suelo, gritando de dolor. Las lágrimas mezcladas con sangre distorsionaron su rostro hasta hacerlo irreconocible mientras se desgarraba el corazón, gritando mi nombre y el de mi hijo, aunque no lo oíamos en absoluto. Lo lamentaba, de verdad lo lamentaba. Ahora estaba decidido a traernos de vuelta a mí y a nuestro hijo, a hacer todo lo posible para compensarnos, aunque le llevara 5, 10 o 20 años obtener el perdón, estaba dispuesto a aceptarlo. Esta amarga fruta era obra suya y naturalmente tenía que tragarla él mismo. Al darse cuenta de esto, se secó las lágrimas con la manga y salió corriendo hacia el distrito militar. Después del banquete de bodas, acosté a nuestro hijo y comencé a ordenar con Adrián. Ni siquiera me dejó tocar un par de palillos, se encargó de todo, diciéndome que descansara. Al ver su figura ocupada moviéndose de un lado a otro, se me enterneció el corazón. Después de pasar esos días angustiosos con la familia Lucas, ser atendido con tanta atención por otra persona fue un contraste enorme. Mis padres dijeron que Adrián me había apreciado durante muchos años. Oyeron que después de casarme, él permaneció soltero. Más tarde, cuando enviudé, volvió a pensar en casarse conmigo. Por desgracia, en aquel entonces insistí en serle fiel a Lucas, así que Adrián me esperó 3 años más, razón por la cual el matrimonio se retrasó hasta ahora.
Sus sentimientos por mí eran tan fuertes como los que yo sentía por Lucas, quizás incluso más intensos. Por suerte, por fin terminamos juntos. Justo cuando terminaba de ordenar, la puerta principal se cerró de golpe, como si estuviera a punto de romperse. Fruncí el ceño, di un paso adelante y abrí la puerta. Una persona inesperada, aunque de alguna manera esperada, apareció ante mí, era Lucas. Las comisuras de su boca aún tenían rastros de sangre que no se había limpiado, y su ropa estaba sucia, cubierta de polvo. Retrocedí un paso sin decir palabra, albergando un desdén que ni siquiera yo había percibido. Lucas se desplomó de rodillas ante mí con un golpe sordo, con el dolor y la contención grabados en su rostro. Clara, lo descubriste, ¿verdad? Nunca morí, te mentí todo este tiempo. Hazme lo que quieras con tal de vengarte. Lo miré sin cambiar mi expresión. No me desquitaré contigo porque ya no me importa. Me miró con la mirada perdida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no estar enojado? Hasta yo siento que merezco morir 1000 veces. En ese momento nuestro hijo, despertado por el ruido, se frotó los ojos y salió. De repente una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Lucas. Pase lo que pase, el niño era de su propia sangre, un hecho inmutable. Pero las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro hijo destrozaron esa esperanza. Tío, ¿qué haces aquí? Lucas se sentía completamente desesperanzado. Ahora, incluso su propio hijo se negaba a reconocerlo. Soy tu papá. ¿No me has reconocido siempre? Mi hijo es tan pequeño, pero su tono es tan firme como el de un adulto. Tú eres quien no me dejaba llamarte así. Ya admito que ahora eres mi tío, así que ¿por qué sigues tan triste? Además, mi nuevo papá me trata muy bien. Tío, por favor, no nos molestes más. Lucas tartamudeó un buen rato, pero no pudo articular palabra. Adrián llegó justo a tiempo, me tomó la mano a mí y a mi hijo, y lo echó sin miramientos. Al vernos a los tres, felices como familia, simplemente no había lugar para él. Lucas solo pudo observar con impotencia cómo la puerta se cerraba justo delante de él. Lucas no se rindió, día tras día, nos traía verduras y frutas para disculparse con mi hijo y conmigo. Cuando no le abría la puerta, dejaba las cosas en el umbral y se marchaba. Sin pestañear, repartí todo entre los vecinos. Incluso le compró papelería y juguetes nuevos a mi hijo, pero mi hijo los apartó con mano firme. Tío, deberías ir a cuidar a la hija de la tía. Me encanta la vieja mochila que me cosió mamá. Después de decir eso, tocó con cuidado la mochila ya remendada y se fue corriendo a la escuela. Lucas observó la figura de su hijo alejarse y no pudo evitar pensar en los 3 años que lo lloré. Todos le decían a nuestro hijo que su padre había muerto, pero el niño no dejaba de llamarlo papá con cariño todos los días, con una mirada de admiración imposible de ocultar. Sin embargo, para guardar el secreto de su fingida muerte, corrigió incansablemente la forma en que su hijo lo llamaba. Aún recordaba vívidamente cómo los ojos de su hijo se enrojecieron en el acto, llenos de confusión y dolor, y más tarde, la profunda decepción. Sus compañeros de clase solo se burlaban de mi hijo por ser huérfano de padre. Sin embargo, trataba a la hija de la tía como si fuera suya, como si fuera su hija biológica. Así que ahora que mi hijo se niega a perdonarlo, es culpa suya. Lucas permaneció en el patio abatido un buen rato desde el amanecer hasta el anochecer, hasta que finalmente me vio regresar. Su rostro se iluminó y quiso correr hacia adelante de inmediato, pero al ver a Adrián a mi lado, se retiró en silencio, sin atreverse a acercarse. Miré el juguete que tenía en la mano, suspiré y tomé la iniciativa de avanzar. Claramente Lucas no esperaba que suavizara mi postura, estaba tan emocionado que no sabía qué decir. 1000 palabras se redujeron a una sola. Asentí, indicando que lo había estado haciendo bien. Solo se dio cuenta de que había hecho una pregunta tonta después de decirla. ¿Cómo podía estar tan mal? Pasé de estar delgada y frágil mientras lo lloraba a tener ahora una tez sonrosada. Desde que lo dejé, he vivido mucho mejor que antes. No se compara en absoluto con mi nueva pareja, lo único que me trajo fue un sufrimiento infinito. Lucas bajó la cabeza, culpable, y me entregó un sobre grueso. Esta es la compensación que me dio la fábrica después de fingir mi muerte. Guárdala bien y gástala como quieras. Al menos, esta era la pequeña e insignificante manera en que podía enmendarse.
Pero no la acepté. En cambio, le dije con insistencia, mi hijo y yo somos muy felices ahora y no queremos que nadie perturbe esa felicidad. Debería entender lo que quería decir. Dicho esto, me di la vuelta sin dudarlo, tomé a Adrián de la mano y entré. Lucas se quedó allí de pie, como una estatua rígida, clavado en el suelo un buen rato. Desde el día en que dejé clara mi postura, Lucas nunca volvió a molestarnos a mí ni a mi hijo. Pasé una época de paz y felicidad. Sin embargo, una noticia explosiva destrozó la situación. Antes él venía a vernos a mí y a mi hijo todos los días, intentando hacer las paces. Para quienes no sabían la verdad, seguía siendo mi tío, lo que desató rumores. Cuando mi cuñada se enteró, tuvo una pelea terrible con él. Lucas rompió completamente con ella, declarando sin rodeos que dejaría de ser un tonto y que ayudaría a mi hermano a mantenerla a ella y al niño. En un ataque de ira, mi cuñada decidió enviar una carta de queja a la dirección del distrito militar, detallando claramente su fingida muerte, lo que desató un gran revuelo. Lucas era originalmente un trabajador, su hermano mayor, Nathan, era el soldado. Al principio mis suegros aprobaron tácitamente sus acciones, probablemente porque no soportaban perder las generosas prestaciones militares. Ya fuera hacerse pasar por soldado o tener una aventura ilícita con mi cuñada, en aquella época, ambos se consideraban delitos muy graves. La eficacia del distrito militar fue inmediata. Al poco tiempo, Lucas fue reprendido públicamente en todo el distrito, despojado de su rango y condenado a 10 años. En cuanto a sus relaciones enredadas, para mi sorpresa, la investigación reveló que Lucas no se había pasado de la raya. Esto me hizo cambiar ligeramente de opinión sobre él, pero solo ligeramente. Un error es un error, no hay margen de negociación. En cuanto a la fábrica, no estaban dispuestos a aceptar más a un empleado tan corrupto, e incluso retiraron la compensación inicial, agravando aún más la situación de la ya deshonrada familia de Lucas. Ante tal resultado, solo pude suspirar ante la justicia del karma y seguir construyendo mi nueva familia. Encontré trabajo como profesor de chino en el distrito militar, encargado de enseñar a los niños e impartirles conocimientos. Siempre me había interesado la educación y el apoyo a los demás, y este trabajo me dio un propósito y un sentido a la vida. Las dificultades que soporté en el pasado no me quebraron, al contrario, se convirtieron gradualmente en el alimento que impulsó mi ascenso, floreciendo en flores vibrantes y frescas. Mi hijo ya no sufría en silencio la falta del amor de su padre biológico. Aprendió una verdad: no todos los padres merecen ser padres, y al menos alguien como Lucas ciertamente no, y ya tiene un nuevo padre que lo trata muy bien. Nuestro hogar se llena de risas y alegría todos los días, todo va bien. El tiempo pasó volando, las estaciones cambiaron, y mi hijo se convirtió poco a poco en adulto. Dentro de mí, una nueva vida también crecía, lista para brotar. Mi hijo estaba eufórico, gritando a diario que iba a ser hermano mayor. Un día, como de costumbre, estaba tomando el sol en el patio cuando vi a mis antiguos suegros, a quienes no había visto en mucho tiempo, aparecer ante mí con la ropa hecha jirones. Comparados con antes, los dos mayores estaban mucho más delgados y envejecidos. Sus rostros estaban cubiertos de arrugas curtidas por el tiempo y su cabello estaba casi completamente canoso. Temblaban al entregarme algo, dejando tras de sí 2 líneas de lágrimas turbias. Niña, por lo que pasó entonces, al final, fuimos nosotros quienes te hicimos daño. Aunque no fueron ellos quienes cometieron el error, también fueron cómplices que indirectamente contribuyeron a todo. Los observé en silencio sin decir ni una palabra de perdón, como si estuviera bien o fuera cosa del pasado. De lo contrario, sería irresponsable con mi hijo y con la persona que era en aquel entonces. Bajé la vista para ver lo que me entregaron mis antiguos suegros. Era el certificado de matrimonio de cuando Lucas y yo nos casamos. Se llamaba certificado de matrimonio, pero en realidad era solo un papel sellado, con los nombres de Lucas y míos cuidadosamente grabados, que nos declaraba marido y mujer bajo el testimonio de la parte contratante, prometiendo caminar de la mano por la vida y progresar juntos. Todavía recuerdo cuando recibimos el certificado. Lucas tenía miedo de romperlo, así que fue a un estudio fotográfico a plastificarlo, atesorándolo como si fuera un tesoro frágil. Volteé el papel con naturalidad y de repente vi una pequeña letra manuscrita: Clara, los 3 años que estuve casada contigo fueron la época más hermosa de mi vida estéril. Ya no pediré perdón, solo espero que tú y nuestro hijo puedan vivir sanos y salvos toda la vida. Al terminar de escribir,
Había rastros de lágrimas que habían empapado el papel, difuminando la tinta hasta convertirla en una mancha borrosa. No dije mucho, solo sentí una oleada de alivio y luego devolví el papel, observando cómo las dos figuras ancianas, con la espalda encorvada, se alejaban lentamente hasta desaparecer de la vista. El aroma a comida flotaba desde el interior de la casa, acompañado por los repetidos gritos del hijo de Adrián. Sonreí feliz y respondí, ya voy. Luego me levanté lentamente y caminé hacia ellos. La luz del sol seguía siendo deslumbrante y cálida, aliviando todas las heridas de mi corazón. El camino por delante aún es largo. El fin.